Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy, 17 de marzo, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es El objetivo primario del siervo. La cita la encontramos en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 9, donde el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: por lo cual también anhelamos serle agradables. Oremos. Padre amado, te agradecemos, Señor, por las palabras del apóstol Pablo en tantas cartas que tú mismo lo inspiraste a escribir para nuestro bien. Gracias, Señor, por todas las doctrinas que Él nos aclara con tanta profundidad. Gracias por tu Espíritu Santo, quien nos da iluminación para poder realmente entender poco a poco. Ayúdanos, Señor, en este caminar. Te lo rogamos para la gloria de tu unigénito, nuestro Salvador, Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanas, vamos a ver qué es lo que nuestro hermano Oswald Chambers nos tiene hoy con este título de El objetivo primario, el objetivo de prioridad, es decir, para nosotros que somos siervos del Señor Jesucristo. Entonces, dice así: anhelamos mantener constantemente delante de nosotros el objetivo prioritario que nos hemos fijado. Requiere de una buena dosis de decisión y esfuerzo. Realmente, primeramente, tenemos que llegar a fijar un objetivo que es de prioridad para nuestra vida como creyentes. ¿No es cierto? No podemos vacilar, no podemos andar el día a día, digamos, sin tomar una decisión, sin hacernos una meta, inclusive una meta que va a gobernar todas las otras metas, una meta que nos va a ayudar a medir crecimiento, a poder aprender a cómo perseverar cuando no tenemos un objetivo y cuando en ese objetivo no hemos decidido que es una prioridad, digamos en este caso, será sumamente difícil caminar con propósito, medir crecimiento, como estoy diciendo, poder analizar cómo vamos, el estado de nuestro caminar. Todo eso se hará relativamente imposible. Pero cuando decidimos, llegamos a tener, digamos, el complacer a Cristo en este devocional, obviamente se trata de eso, que nuestro objetivo no es serle leal a nadie más, empezando con nosotros mismos, que no sea el Señor. Pero aun cuando eso por fin sea nuestro objetivo, tendremos que no solamente tomar la decisión inicial, que tomará muchísimo esfuerzo, pero será una decisión que tomamos minuto a minuto, porque siempre habrán situaciones o habrán personas que se presentan en nuestra vida que van a retar nuestro compromiso, que van a intentar de que nosotros nos desviemos, obviamente, de nuestro objetivo prioritario, ¿verdad? Así que tomará no solamente la decisión inicial, no solamente ese gran esfuerzo de tomar esa decisión, sino será una vida de tomar decisiones y hacer esfuerzos continuos para mantener ese objetivo prioritario. Obviamente, todo esto se hará únicamente dependiendo de la gracia del Señor, pero el Señor desea que nosotros tengamos este objetivo y desea que nosotros acudamos a Él. Entonces, continúe el hermano. Significa mantener en nuestra más alta prioridad año tras año, no haciendo nuestro primer objetivo el ganar almas, por ejemplo, o algo tan lindo como, obviamente, para los pastores o nosotros que estamos como equipo de ellos, el plantar iglesias. No debe ser tampoco
nuestro ¿cómo se dice? Objetivo, perdón, prioritario, el tener avivamientos. Aunque todo lo que acabo de mencionar, que está escrito aquí, es precioso y es algo que nosotros queremos que suceda. Pero nuestro objetivo prioritario debe ser siempre buscar el agradar a nuestro Señor, el ser leal a nuestro Señor como Dios vivo que es, ¿verdad? No pensar que recibimos de sus manos, digamos, una tarea y que luego nos desligamos de Él y que somos más fieles inclusive a la tarea que a Él como persona. Entonces dice, no es una falta de experiencia espiritual lo que lleva al fracaso, sino una falta de esfuerzo en mantener nuestras miradas centradas en la meta correcta. Qué cierto que es esto. Cuando nuestros ojos se desvían, y como digo, los podemos poner hasta en cosas que parecen ser lo más obvio, en una gran tarea, en querer que la gente venga a conocer el Señor. Obvio, eso es parte de la misión que Dios nos ha dejado, pero de todas maneras tenemos que oír que es la misión que Dios nos ha dejado. Si nosotros nos desviamos, siéndole fiel a la misión y dejando de ser fiel al Señor, entonces nos hemos vuelto hasta un estorbo en lo que Dios está haciendo en nuestra vida, que es restaurar la adoración. Entonces, nos dice aquí el hermano que debemos examinarnos al menos una vez a la semana delante de Dios. ¿Para qué? Para ver si nuestra vida realmente se ajusta a la norma que Él ha fijado directamente para nosotros. Ahora, es cierto que como creyentes tenemos metas que son como en común, ¿no? Que son para todos. Pero también hay cosas específicas las cuales el Señor nos ha pedido a cada uno de nosotros para que, nuevamente, para enseñarnos y probarnos en lo que es lealtad. No podemos aún hasta mirar a nuestro alrededor y ver como que otras personas, Dios les permite hacer tal cosa, o a otras personas Dios les ha como prohibido tales cosas. Bueno, Dios es Dios de ellos y nosotros no podemos fijar nuestra mirada en eso. Tenemos, como digo, metas que son en común, tenemos estándares que son en común para todo creyente, pero Dios también obra a través de lo específico, probando nuestra lealtad. Entonces, dice Pablo, era como el músico que no piensa en la aprobación de la audiencia, sino que únicamente le preocupa la mirada de aprobación de su director. ¡Qué excelente ilustración! Entonces pónganse a pensar. Pablo, por ejemplo, y nosotros podemos ser como el músico que está mirando a la audiencia, inclusive vamos a decir si estamos dando una clase de Biblia y estamos mirando al rostro de las personas para ver si les está gustando o no les está gustando la prédica o lo que estemos compartiendo, pero realmente eso es fijar la mirada en lo equivocado, porque es que la audiencia no es la que debe estarte dando o estar dándonos la aprobación de lo que el Señor nos ha mandado hacer. Entonces, si miramos del rostro de Cristo, de acuerdo a cómo las Escrituras nos describe que es Cristo, entonces buscando su aprobación, el serle fiel a Él con lo que Él nos ha mandado a decir, entonces debemos descansar ahí, a pesar de que la audiencia no vaya a aplaudir, a pesar de que la audiencia de pronto ni regrese. Y ahí está el problema, que muchas veces nosotros queremos complacer la audiencia, queremos complacernos también a nosotros mismas a través de la audiencia, queremos ser amadas, queremos que nos aplaudan, que
inclusive de pronto hacernos hasta indispensables o famosas en la vida de otras personas, pero eso todo es haber quitado la mirada del objetivo primario del siervo, que debe ser agradar a su Dios, agradar a quien lo envió, tal cual como Jesús siempre estuvo con esa meta. No importaba lo que otras personas pensaran o si lo abandonaran. Bueno, todo sería difícil, pero lo peor hubiese sido para él desagradar a su Padre quien lo envió con un objetivo específico, ¿verdad? Entonces dice, cualquier objetivo que tengamos que nos aparte en lo más mínimo, fíjense, de la meta central de ser aprobado por Dios, puede resultar en un rechazo por parte de Dios en confiarnos tareas adicionales. Bueno, y es justo que Él haga eso, porque es obvio que si una tarea nos va a apartar del Señor, entonces es mejor que Dios no nos confíe una tarea más, ¿verdad? Entonces a veces nosotros pensamos que eso no es necesario, que nosotros entendemos, que nosotros somos adultos, que como Dios no nos va a tratar así o lo que sea, pero Dios tiene un propósito y ese propósito es de transformarnos a nosotros los pecadores redimidos a la imagen de su Hijo Cristo Jesús. Él es la meta. Como nos dice tanto en Romanos como en Efesios, Pablo nos dice que la madurez que vimos en Cristo Jesús, ese amor, esa adoración que Él tenía por su Padre, es la meta para nosotros. Recordemos que desde el jardín del Edén nos enteramos de que los humanos fueron creados a imagen de Dios, pero que tristemente a través del pecado de nuestros padres, cada uno de nosotros ha nacido con una naturaleza pecaminosa, la cual se activa muy temprano en nuestras vidas desde bebés y a través del pecado vamos embarrando, vamos como desfigurando y deformando toda la imagen de Dios en nosotros. Entonces, cuando recibimos la gracia de Dios a través de que Dios nos da una regeneración, nos da un nuevo nacimiento, porque nos ha justificado en su Hijo Cristo Jesús, porque nos ha provisto el perdón de nuestros pecados a raíz de que Jesús ha pagado nuestra deuda en la cruz del Calvario. Bueno, Él nos ha librado, vamos a decir, de la esclavitud del pecado, pero nos está llevando también poquito a poco hacia su imagen restaurada y hacia una comunión de adoración con nuestro ahora Padre y no solo Creador. Entonces, Dios debe quitarnos cualquier tarea que puede estar obrando lo contrario de su voluntad para nosotras. ¿No creen, hermanas? Bueno, yo creo que si tenemos el objetivo primario, que es agradarle a Dios, bueno, sea lo que sea que Dios necesite remover de nuestra vida, es algo que el Padre hace con los suyos, porque Él disciplina a los que ama. Así que eso mismo nos hace como hijos legítimos, al menos lo confirma, mejor dicho. ¿Ok? Entonces dice el hermano, regresando al devocional, cuando disiernas a dónde te lleva el objetivo, verás cuán necesario es tener puestos los ojos en Jesús. Esto lo encontramos en Hebreos capítulo 12, versículo 2, cuando dice que Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe y que la única manera que caminaremos fielmente a Él en esta tierra será cuando nuestros ojos estén firmemente puestos en la persona y no en una tarea y no en un éxito al final, sino puestos puestos nuestros ojos, en Jesús, en la persona de Jesús, en quien nos amó de tal manera. Entonces Pablo se refería a la importancia de dominar su propio cuerpo de modo que no le llevase en una mala dirección. Pablo era muy disciplinado, muy sacrificado, muy comprometido y muy como fuerte, vamos a decir, con su propia persona. Sabemos que también lo era con las personas a quien él predicaba,
pero esto era porque él primero aplicaba esa disciplina consigo mismo, ¿no? Entonces, él dice en 1 Corintios 9:27, dice que trato severamente a mi cuerpo. Es decir, no dejo que mi carne me domine. Y lo pongo a su cuerpo en servidumbre. O sea que ahora su carne sirve los propósitos de Dios y no al revés, cuando su carne servía los propósitos del enemigo. Nuevamente, trato severamente a mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo mismo venga a ser reprobado. Entonces Pablo no tomaba sus tareas de misionar en el mundo entero y de alcanzar a los gentiles como apóstol de ellos, no tomaba eso primero como prioridad. Esas eran sus tareas y esas eran lo que Dios le había encomendado, pero él no tomaba eso como una prioridad. Él sabía que tenía que ser fiel al Señor. Entonces dice, debo aprender a relacionarlo todo con el propósito primordial, manteniéndolo continuamente. Mi eficacia para Dios en lo público está medida por lo que soy realmente en mi vida privada. Hermanas, ojo, mi eficacia para Dios. Si realmente vamos a servir los propósitos de Dios en público, vamos a decir, si realmente vamos a alcanzar a personas para el Señor y tener una vida de testimonio en lo público, todo eso se mide por lo que somos en la vida privada. No podemos tener una vida privada que desagrade al Señor, una vida privada mundana y pensar que de alguna manera vamos a impactar el mundo para la gloria de nuestro Señor. ¿Ok? Entonces, terminamos con una pregunta. Dice, ¿es la meta primordial en mi vida agradarle a Él y serle acepto? ¿O es algo inferior? Por muy sublime que suene. Bueno, cada uno de nosotros tiene que hacerse esta pregunta y examinarse, como dice aquí, mínimo semanalmente. De pronto podemos hasta hacerlo con más frecuencia, ver cuál es nuestra motivación, qué es lo que realmente queremos, a quién le estamos siendo fiel, al Señor o a nosotros mismos. Bueno, con esto las dejo, espero poder compartir el devocional de mañana con ustedes también y que se titula, alcanzaré este nivel. Y bueno, también deseo que todo lo que hemos hablado hoy sea de edificación para sus vidas, que mediten en esto, que realmente busquen del Señor, porque solo Él nos puede mostrar a dónde estamos fallando, a dónde estamos distraídas y dónde realmente hemos puesto nuestro objetivo primario. Bueno, hasta entonces estaré orando por ustedes y le pido lo mismo que hagan por mí hasta que el Señor regrese. Que Dios las bendiga.